hermanos. El tema que tengo es afirmando nuestra vida a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4 del 1 al 6. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 del 1 al 6. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses o de Filipos. Y es algo interesante que el apóstol está escribiendo en esta carta y está queriendo que en primer lugar podamos reconocer que la iglesia de Filipos era una iglesia diferente de las otras iglesias del Nuevo Testamento. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo está exponiendo detalladamente el significado del evangelio. Era lo que necesitaba la iglesia de Roma. En su carta a los corintios también habían desórdenes en la congregación. Algunos dice que en la cena del Señor iban y se tomaban el vino y quedaban borrachos. Y Pablo está diciendo, bueno, hermanos, ¿qué está pasando con ustedes? Él corrigió ese desorden en la congregación. En el mensaje a los Gálatas, en su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo está corrigiendo cómo había esta iglesia haciendo énfasis. Habían entrado algunos judaizantes a la iglesia y estaban haciendo énfasis de volver otra vez a la ley, o más o menos a poder tener las 613 leyes que tienen los judíos, volver otra vez a cumplir eso. Hoy en día hay también un grupo que trata otra vez de que volvamos otra vez a la ley. Nosotros estamos en otra dispensación, estamos en la dispensación de la gracia. La salvación no es por cumplir la ley. Y Gálatas, el apóstol Pablo hablando a los Gálatas, él dice, si alguno quiere cumplir la ley, pero falla en uno de ellos, se hace culpable de toda la ley. Así que no es solamente que el Señor quiere Él ha bajado el estándar de la ley. No, al contrario, Dios lo elevó el estándar de la gracia. ¿Sí? Porque en la ley decía, si alguien, por ejemplo, una joven está yendo por el campo y le asaltan unos hombres y ella no grita, no da voz de alarma, entonces dice, si lo sorprenden, los dos iban a morir. Esa era la ley. Pero si la mujer gritaba pidiendo ayuda porque le estaban queriendo abusar de ella y los socorrían, la gente acudía para socorrerlo, solamente el hombre moría, no la mujer. Esa era la ley. Pero Jesús elevó el estándar. No necesitas hacer el acto. Jesús dice, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón.
ni siquiera la conoces. Por eso es el peligro que hoy tenemos nosotros, sobre todo con los teléfonos, que sale tanta cosa y tanta basura. Y está siendo expuesto. ¿Qué va a escoger? ¿Qué estamos escogiendo? Hay muchas cosas. No vas a cerrar tus ojos, quizás en tu caminar en el Walmart o cuando vas a hacer compras, tú vas a ver mujeres muy hermosas. Pero el punto está en la segunda mirada. Tú puedes verlas y apreciar su belleza, no es problema. Hay mujeres hermosas, hay hombres hermosos. Pero la segunda mirada es el problema. Ya estamos codiciando. Y el Señor elevó ese estándar y dice, solamente con mirar a una mujer para codiciarla, ya fornicaste o adulteraste en tu corazón. Ese era el estándar que el Señor elevó. O sea que no rebajó el estándar de la ley, sino que lo elevó a un nivel mucho más alto. Estamos en la gracia, pero la gracia significa esto. Es un regalo no merecido. En su carta a los tesalonicenses, él les amonesta diciendo, no estén tristes por la muerte de sus familiares, los que murieron en el Señor. No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay esperanza para los que han muerto en el Señor. Un día lo volveremos a ver. Mi esposa murió, yo pienso verla otra vez. ¿Sí? Tengo esperanza. No estoy angustiado, dolido, cabizbajo. Yo he visto a gente que han perdido a sus esposas. Conocí un profesor que en un accidente perdió a su esposa y él estaba tan devastado, hermano, era rellenito. A los pocos meses lo vi sumamente flaco, deprimido, sin dormir. El apóstol Pablo dice que nosotros que somos hijos de Dios, y a la iglesia de los tesalonicenses, tesalonicenses está escribiendo, diciéndoles, hermanos, nosotros tenemos esperanza. Nosotros que hemos creído en el Señor, un día el Señor nos va a levantar de los muertos. En su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo está tratando una doctrina errónea se había introducido en Colosa y eran los gnósticos cristianos. ¿Entienden el gnosticismo? El gnosticismo, gnosis quiere decir conocimiento. Y hay gnósticos cristianos hoy en día que enseñan, es una herejía, enseñan que tú puedes llegar al nivel de ser ángel. Tú tienes que perfeccionarte hasta llegar a ser ángel. Es una herejía que el apóstol Pablo está diciendo que eso no es lo que Dios enseña. Nosotros no llegamos a ser ángeles, sino que el Señor quiere que nosotros lleguemos a ser salvos por su gracia y su misericordia. En su carta a Timoteo y Tito, él no está solamente tratando una guía para pastores, sino está tratando de que ellos deben, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en pureza. Seamos ejemplos. Se está enseñando a aquellos jóvenes, eran pastores jóvenes. Y él está diciendo, nadie o ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo en palabra, conducta, fe, propósito. Él está hablando de eso, ¿ok? Pero también en su carta a Filemón, ¿se acuerdan Filemón? Un esclavo se le escapó. ¿Cómo se llamaba el esclavo? Onésimo. Y resulta que llega a tener contacto con Pablo y Onésimo se convierte al cristianismo. Era un esclavo. Antes había esclavitud, hermanos. Habían esclavos comprados y vivían en las casas, los compraban por precio. Entonces, como él llegó a conocer al Señor a través de Pablo, él le dice, mira, Filemón, recíbelo a Onésimo, ya no como esclavo, sino como a mí mismo. Él está corrigiendo que ahora estamos en el Señor y debemos caminar de una manera diferente.
Pero el problema de la iglesia de Filipos son los desacuerdos, las tensiones que estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Y básicamente, si nosotros no atendemos eso, puede llegar a tener una situación bastante seria. La primera cosa que el Señor Jesucristo dice, un reino dividido entre sí no permanece. O sea que habían desacuerdos en la iglesia de Filipos. Y el tema que estoy tratando de enseñarles hoy es afirmando nuestra vida a la vida del Señor Jesucristo. Ese es el tema que quiero. Y para eso se requiere primeramente la estabilidad espiritual, como dice en el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. El apóstol Pablo está hablando aquí y menciona estos adjetivos diciendo, hermanos míos, amados, deseados, gozo, corona mía, amados. Él está mencionando de que sí, los hijos de Dios, o sea, la congregación, un día el pastor va a ser responsable de dar cuenta de cada uno de ellos. Y él está diciendo, ustedes son mi corona. Yo les compartí el mensaje. Les llevé el mensaje de Jesucristo. Y una de las cosas que el apóstol Pablo está diciendo, que nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros y debemos vivir de una manera que agrademos a Él. En Filipenses capítulo 3, 13, 14, el apóstol Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, no viviendo de los éxitos o fracasos pasados. Necesitamos estabilidad espiritual, no arrastrando o vivir solamente de aquellos recuerdos. Yo conocí hace tiempo a un hermano, a un pastor allá en Venezuela, que él me contaba experiencias tan tremendas, hermano. Él contaba una vez que hubo una plaga de langostas que inundó todo ese lugar. Y ellos se pusieron a orar, llevó a la iglesia todas las parcelas donde había sembradíos y empezaron a orar diciendo, Señor, por favor, cubre este lugar, que no llegue la plaga, va a acabar con nuestros sembrados, nosotros vivimos de ello. Y empezaron a orar. Él cuenta que, hermano, dice, cuando nosotros vimos, pasó la plaga, los terrenos de los hermanos que habían sembrado no les llegó la plaga. Dios los protegió. Clamamos a Dios y Dios nos oyó. Y él me contó otra experiencia y él dice que un día allá las iglesias generalmente son techos de lámina. Cuando tienen una piedra, eso, hermano, es como si hubieran lanzado una bomba. Suena duro. Entonces había un muchacho que él estaba lanzando piedras y en pleno servicio, cuando estaban cantando, las piedras sonaban, caían allá. Pero un día este joven dijo, se llevó unas piedras y dice, ahora donde esté el pastor predicando, lo voy a lanzar. Y hermanos, el muchacho llegó allá y él dice que cuando él llegó allá, el Señor le dijo que orara por él y él se puso a orar. El muchacho tenía unas piedras en la mano y no pudo mover su brazo. Y después de que él hizo la invitación, él llegó a conocer al Señor, aquel muchacho. Y él le contó, le dijo, pastor, yo venía a tirar esta piedra a su persona. Quería pararlo. Pero el Señor obró en su vida. Experiencias tan tremendas. Yo dije, Señor, pero yo le dije, hermano, ¿y ahora qué? ¿Qué está haciendo? Nada. Hermanos, Dios quiere que tengamos estabilidad espiritual. Dios nos puede usar en experiencias preciosas
Pero Dios quiere que no vivamos del pasado, sino que, como dice Pablo, prosigo hacia la meta. Sigo hacia adelante, no me detengo. El Señor quiere seguir haciendo obras en nosotros y por nosotros, pero necesitamos continuar. Hay algunos quizás están viviendo del rechazo en la iglesia porque me criticaron. He oído a muchas personas: yo fui a una iglesia y ya me trataron mal, son unos hipócritas. Hay mucha hipocresía, yo no vuelvo a esa iglesia, ni a ninguna iglesia, todos los cristianos son iguales. ¿Han oído eso? Yo lo he oído. El Señor quiere que no vivamos del fracaso del pasado, sino que podamos olvidar, como dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia la meta. Dios quiere que prosigamos, hermano, que no nos detengamos, que nos estabilicemos en nuestra mirada hacia el Señor. ¿Quién es tu meta? ¿El Señor es tu meta o es la vida de los hermanos? Sí, de hecho los hermanos influyen. Pero no, aquí no estamos siguiendo, no me están siguiendo a mí. Yo simplemente les están siguiendo al Señor. Yo les sigo a Él y ustedes están siguiendo al Señor, ¿cierto? Entonces necesitamos esforzarnos para agradar al Señor en nuestra manera de vivir. El diablo va a usar nuestros fracasos pasados para construir miedo y nuestros logros pasados para alimentar el orgullo, porque él sabe que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El apóstol Pablo nos advierte que el viaje de Israel por el desierto es una sombra o figura para la iglesia. En 1 Corintios 10, del 1 al 6, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, dice, todos, miren, subraya la palabra todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Mi amado hermano, necesitamos estabilizarnos en nuestra vida espiritual, porque todos tuvieron una experiencia gloriosa. Y todos aquí tenemos esa experiencia de estar buscando al Señor, pero el Señor no quiere que nos quedemos solamente con participar, sino que podamos seguir creyéndole a Él con más fervor, más que nunca. Y dice que todo lo que pasó al pueblo de Israel fue una sombra, una figura, para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Ahora, en el versículo 11 y 12 de este mismo pasaje de 1 Corintios 10 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso es lo que dice el Señor. ¿Estás firme? Mira que no caigas. Otra forma en que el enemigo hace que los creyentes tropiecen en su firmeza es la herejía, es decir, aceptar o oír opiniones y doctrinas que no están en línea con la verdadera enseñanza de la iglesia. En estos días estaba yendo a comprar una tienda, y en la puerta de la tienda habían dos mormones. Mira, queremos invitarte a la iglesia mormona. Tenemos reuniones en tal día y tal hora. Yo le dije: lo siento, yo conozco su religión, conozco quiénes son ustedes. Y hay muchos jóvenes que son atraídos, porque no solamente son hombres. También me conseguí con dos muchachas mormonas muy simpáticas.
le invito para que esté con nosotros allá. Tenemos reuniones de jóvenes, tenemos esto y aquello. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado qué cosas estamos oyendo. El apóstol Juan en su segunda carta, él dice: si alguno trae una enseñanza diferente del que hemos aprendido, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Lo leyó ese pasaje? No lo estoy inventando, hermano. Vayamos a ese pasaje porque los veo como que están incrédulos y eso dice la Biblia. Vayamos en segunda de Juan, segunda epístola de Juan. Son 3. Versículo 10, lo voy a leer, dice, porque está explicando del versículo 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahí se aplica también a los testigos de Jehová, testigos contra Jehová, no de Jehová. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Es la enseñanza del apóstol Juan, que nos recibamos. Así que si llega un mormón o un testigo de Jehová, no le recibas. Yo le digo: yo soy cristiano, me han llegado a mi casa, vengo con el evangelio del reino. Yo le digo: sí, tienes evangelio del reino, pero déjame decirte, ¿ustedes son testigos de Jehová? Oh, sí, nosotros somos testigos de Jehová. Ok, yo conozco su doctrina, les agradezco, conozco quiénes son ustedes. Hay una sola verdad, y la verdad es Jesucristo. No, nosotros también predicamos a Jesucristo. Pero Jesucristo lo tienen como un ángel, no como Dios. Y la Biblia lo dice claramente: si muchos engañadores, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, quien hace esto es el engañador y el anticristo. Ellos no creen que Jesucristo es Dios, ellos creen que es un ángel. Por eso tenemos que tener cuidado. Si nosotros estamos recibiendo una enseñanza totalmente diferente de lo que la Biblia enseña, entonces necesitamos tener cuidado, porque eso nos puede traer tropiezo a nuestra vida espiritual. Hace tiempo, cuando me invitaron a predicar en una iglesia en San José, California, hermanos, honestamente, el que estaba encargado de la iglesia tenía reuniones con los testigos de Jehová en su casa. ¿Y sabe qué me dijo? Hermano, pero si ellos enseñan la palabra. No, hermanos, no, le dije, ellos te están enseñando una doctrina herética. Es una falsa enseñanza. Así que le dije: mejor retírate. Ay, no, hermano, es que ya tenemos las reuniones programadas. Yo le dije al pastor: hermano, tu líder allá está recibiendo en su casa a los testigos de Jehová. Él tuvo que cambiar al líder. Sí, hermanos, porque si no lo digo me hago cómplice. Así que necesitamos tener cuidado. Hay otro grupo que se llama los Pentecostales Unidos. ¿Han oído de ellos? Pentecostales Unidos son los solo Jesús. Para ellos, Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo. Y ellos tienen una doctrina que se llama el modalismo. Jesús en modo Padre,
Y el mismo Jesús es en modo hijo y el mismo Jesús es en el modo Espíritu Santo. Yo le dije una vez a un muchacho que me estaba diciendo, no, es que el hijo es el Padre. Yo le dije, entonces, ¿qué me quieres decir cuando Jesús estuvo para ser bautizado y él oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia? A él oíd. ¿Quién estaba hablando? ¿El hijo o el padre? El padre. O le estaba haciendo de ventríloco por allá. ¿Saben qué es eso, no? Ventríloco. Es aquel hombre que hace hablar un muñequito y empieza a hablar y el muñequito pareciera que estuviera hablando y cambia de voces y todo aquello, pero lo está haciendo de una manera gutural. Sale la voz. Dios no tiene que engañar a nadie. Dios dice, Él es el Padre y también el Hijo. Existieron desde la eternidad hasta la eternidad. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué dijo Él? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se estaba llamando a sí mismo Padre? ¿Qué estaba ahí? No. El juicio del pecado, Él asumió todo nuestro pecado en la cruz. Todo lo que nosotros hicimos, Él asumió. Y sobre Él cayó todos nuestros pecados que teníamos de toda la raza humana. Por eso cuando lo vio el Padre, Él lo vio pecado. Y el Padre lo juzgó. Hermanos, Él fue llevado al mismo infierno, si no lo sabías. Él lo dice, hablando con sus apóstoles, le dice, voy a estar 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, yo voy a estar en las profundidades de la tierra. Y el apóstol Pablo, escribiendo en su carta, en una de sus cartas, él dice que él estuvo en las partes más bajas de la tierra para poder ayudar a aquel que ha descendido a lo más bajo. O sea que Él pagó por aquel que hizo lo más malo para poder restaurarlo. Imagínense, si solamente hubiera sido por los buenos, los malos, no hubieran podido ser salvos. Por eso ustedes van a encontrar drogadictos, asesinos, que mataron. Hermano, yo les conté hace tiempo que un día llegaron a mi casa, me llegó un señor y me dijo, yo quiero oír de la palabra de Dios. Me dice que usted es pastor por acá. Y yo le dije, sí, pasa. Entró a mi sala y estuve compartiendo el mensaje. Cuando recibió a Jesucristo, yo le dije, mira, estas 4 cosas han pasado. ¿Tienes la presencia de Dios? Él vino a tu corazón. ¿Le recibiste? Sí, yo lo recibí. Pero también tienes, dice, el perdón de tus pecados. Y en eso se paró las orejas y me dice, pero usted no sabe quién soy yo. Yo le dije, la verdad no lo sé. Dios lo sabe. ¿Sabe qué me dijo él? Yo soy un narcotraficante que vengo huyendo. Tengo 19 años huyendo. Me persigue los narcos y me persigue también la policía. ¿O sí? Y tengo una hija de 19 años que no la he podido ver porque siempre he estado huyendo. Pero eso no es nada. Me llevé a 5 por delante. ¿Y sabe qué quería decir eso? Que había matado a 5 personas. Y entonces me pregunta, ¿y usted cree que Dios me ha perdonado? Yo le dije que sí. Él pagó el precio de tu pecado en la cruz. Su sangre derramada en la cruz pagó el precio de lo que tú hiciste. Aunque tú tengas, si te agarra la policía, vas a pagar en esta tierra la culpa del cual has cometido, pero delante de Dios Él te ha perdonado. Él te ha perdonado. Y entonces puso a llorar y me dijo, ¿por qué esto no me hablaron desde que era joven? ¿Por qué no me hablaron?
Si me hubieran compartido esto, jamás me hubiese metido al narco, a ser narcotraficante. Mi amado hermano, el Señor quiere que podamos entender. La herejía nos desconecta de la presencia de Dios, porque escrito está, dice, sed santos porque yo soy santo. Si queremos, hermanos, estabilidad espiritual, necesitamos también resistir al diablo. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios quiere decir que nosotros vamos a cumplir lo que Él dice en su palabra, pero vamos a resistirlo cuando Él me insinúa a hacer algo que no le agrada. Por ejemplo, quizás algún compañero te va a decir, mira, a mí me lo dijeron hace años. Había compartido a un muchacho de Ecuador la palabra. Y un día sábado nos conseguimos en la Plaza Candelaria de allá de Caracas. Y me invitó, me dice, hermano, ¿cómo estás? Había recibido a Jesucristo un día miércoles y el sábado nos conseguimos allá en esa plazuela. Y fuimos a tomar unos jugos de fruta. Pero saliendo después de eso me dice, hermano, mire, yo le voy a decir la verdad. Yo todos los fines de semana me voy a un burdel. ¿Entienden qué es eso, no? Sí, los adultos saben qué es, no tengo que explicarlo a los niños. Entonces me dice, vamos hermano, aquí queda cerca. Yo dije, no hermano, no debemos ir. No, vamos, allá solamente entramos, nos sentamos y salimos, pedimos unos refrescos y nos vamos. Yo le dije, ¿sabes qué? No, y volvió a insistirme. Y empezamos a caminar, hermano. Yo orando en mi corazón, ¿cómo voy a hacer para que no entremos a ese lugar? Porque era, hermano, evidente que estábamos yendo a caer. Y yo clamaba en mi corazón, hermanos. Él hablaba y hablaba. Yo no sé qué estaba hablando, pero en mi corazón había un clamor. Señor, por favor, ayúdame. No sé cómo hacerle desistir a este muchacho de no entrar a ese lugar. Ya quedaba como media cuadra y ahí se veían las lucecitas de ese lugar. Entonces el Señor me dio la respuesta. Me dijo, pregúntale, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser su respuesta si el Señor viene en este momento y nos consigue adentro? Entonces le dije, espérate, mira, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál va a ser tu excusa delante del Señor si Él nos sorprende ahí adentro? ¿Sabe qué? No supo qué decirme. Le dije, vámonos. Así como habíamos caminado, me lo llevé, lo embarqué en su carro y Betty, nos vemos mañana en la iglesia. Así, necesitamos resistir al diablo. Se va a presentar a través de amigos, parientes, familiares. A mí se me presentó a través de paisanos. Un día me conseguí en el ascensor con unos muchachos. Ya anteriormente me había conseguido en el mismo lugar donde estaba tomando la bebida de que les dije que con este muchacho me conseguí con otros. Y me dice, paisano, ¿cómo estás? Y entonces por casualidad, hermanos, nos encontramos en el ascensor y me dice, mira, Sam, queremos invitarte a algo. Eran dos. Y me sacaron una paca así de fotos de mujeres. Me dice, escoge una, nosotros te pagamos. Yo le digo, no, yo soy cristiano, no voy a caer en eso. Necesitamos resistir al diablo.
Que no seamos como Sansón, que fue poderoso, fuerte, pero cayó ante una mujer. Que podamos ser como José, que cuando la mujer de Potifar trató de acostarse con ella todo el tiempo, dijo, no, no. Y a ser acusado falsamente. El Señor dice, necesitamos resistir al diablo. Y una manera de resistir es que podamos tener convicciones firmes en las cosas de nuestro Dios. Amén. Necesitamos, hermanos, afirmar tener una estabilidad firme, una convicción firme delante de Dios. Van a haber amigos, van a haber compañeros de trabajo. Vamos a tomarnos una cerveza. Una no es ninguna. ¿Ese cuánto ya me lo sé? Una no es ninguna. Y ay, te llevan, quieren llevarte. Pero, ¿cuál es tu convicción, hermano? ¿Tienes estabilidad espiritual firme en el Señor? ¿Por qué el apóstol Pablo les está diciendo, amados, ustedes son mi corona mía? Porque han demostrado con sus vidas que son un hermoso testimonio de nuestro Señor. Necesitamos aprender a resistir al diablo. En Mateo 26, 40 al 41, el Señor vino, dice luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, si queremos tener estabilidad espiritual, necesitamos pasar tiempos de comunión con el Señor. Había un predicador que llegó allá a Venezuela y él dijo una frase que me dejó impactado. Él dijo esa vez, hermanos, yo quiero saber, dime cuánto tiempo oras y yo te voy a decir qué clase de cristiano eres. ¿Cuánto tiempo dedicas para orar al Señor? Y yo te voy a decir qué clase de cristiano eres. Y él dijo, si tú solamente oras 5 minutos, le estás haciendo cosquillas al diablo. Él se ríe en ti. Se ríe de ti. Si pasas 10 minutos, él todavía está feliz y contento que no tengas más tiempo de pasar con tu Dios. Pero si pasas media hora, ya empieza a inquietarse Satanás y dice, no, algo tengo que hacer para que no siga orando. Pero si pasas una hora, como dice el Señor, no habéis podido velar. Dice, ¿cuánto tiempo? 1 hora. Si pasamos 1 hora buscando su presencia, anhelándolo a Él, hermano, usted se convierte en una fuerza, resistencia a Satanás, porque va a haber algo de esa luz del Señor en su propia vida. La gente va a ver algo en su propia manera de vivir. La gente le va a decir, algo tienes, no sé qué es, pero algo tienes que es diferente a los demás. ¿Sabe por qué es? Por nuestra comunión con Dios. Es la vida de Cristo empezándose a revelar, a reflejar en nosotros. ¿Cuánto tiempo dedicamos en nuestra vida diaria al Señor? ¿Estamos orando? ¿O simplemente nuestras oraciones son fugaces? Señor, bendíceme este día. Gracias. Amén. Al trabajo. ¿Así son tus oraciones? Satanás se te ríe de ti. Necesitamos aprender
a orar. Él pidió a sus discípulos 1 hora que oraran con Él. Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Yo les animo, hermanos, empiece por, si no ha dedicado 5 minutos, empiece por 5, después 10, después 15, después 20, y así alargue el tiempo hasta llegar a la hora. Le voy a decir que a veces la hora se va a hacer corta. Te lo digo por mi propia experiencia. Estos días semana pasada estuve orando. Eran como las 3:30, creo. Y estaba orando, hermano, y cuando me di cuenta eran las 6:30. Dije, caramba, ¿cómo tan rápido pasó el tiempo? Tan rápido. Espero que podamos hacer esto un hábito en nuestras vidas, hermano. Amén. Podemos ser estables espirituales o estabilizarnos espiritualmente si pasamos tiempo en oración. Romanos 13:14 dice: vestíos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. El hermano estaba hablando el día viernes acerca de vestirnos, no estar desnudos. El Señor no quiere que estemos desnudos espiritualmente, sino vestidos, pero no vestidos físicamente, porque todos estamos bien vestidos hoy. Yo estoy con corbata también, hermano. Están bien arreglados, se ven bien. Pero la vestimenta que Dios está pidiendo es la vestimenta, hermanos, que dice aquí el apóstol Pablo: vestíos del Señor Jesucristo. El vestirse significa imitar el carácter, las acciones y la vida de Jesús cada día. No proveer para la carne significa no planear, no facilitar ni dar lugar a las tentaciones o debilidades humanas que llevan al error. Evitar la tentación es alejarse de lugares, pensamientos o cosas que despiertan malos hábitos. Necesitamos dejar muchas cosas que no nos van a ayudar. Necesitamos, hermanos, vestirnos del Señor Jesucristo. Amén. Estos son los requisitos que el apóstol Pablo está mencionando acerca de cómo nos afirmamos. Se requiere estabilidad espiritual para que podamos continuar en nuestra caminata. Ahora, también se requiere que seamos de un mismo sentir, unidos. En el versículo de 2 al 5 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Dice: ruego a Evodia y a Síntique. Está el apóstol Pablo mencionando a estas dos personas que habían trabajado juntamente con él para difundir el Evangelio en Filipos. Pero algo pasó con Evodia y Síntique. Y no fue algo trivial ni liviano. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. ¿Cómo llegó a enterarse el apóstol Pablo de que se habían peleado Evodia y Síntique? Alguien quizás le dijo: pastor Pablo, estos dos hermanos han hecho un pleito bastante grande y la iglesia está siendo afectada por ese desacuerdo. Y estas dos mujeres estaban en ese problema. El apóstol Pablo no solamente pasó ese problema en la iglesia de Filipos, también pasó en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo en la primera carta, capítulo 3, él dice: hermanos, no les puedo escribir como espirituales, sino
como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, herejías, ¿no actuáis como hombres? Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Habían disensiones. Uno decía, yo soy de Pablo. Otro decía, yo soy de Apolos. Y el más espiritual decía, yo soy de Cristo. Y habían pleitos. Toma y dame y dame. Y el apóstol Pablo, ustedes son niños. ¿Ustedes han visto los niños cómo pelean? Todos quieren tener el mismo juguete. ¿Sí o no? Las disensiones y los pleitos demuestran nuestra falta de madurez en el Señor. ¿Van a haber desacuerdos? Sí, hermanos, hay desacuerdos. Y dice 1 Corintios capítulo 11, 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dios permite que hayan disensiones. Porque Dios quiere que podamos madurar en nuestro carácter. ¿Cómo es tu carácter delante de Dios? Si un hermano te ofende. El Señor da las pautas hablando acerca si alguien nos ofende. Él dice, si tu hermano peca contra ti, capítulo 18 de Mateo, versículo 15 en adelante, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dile, tenlo por un impío. ¿Por qué el Señor me dijo que hagamos eso? Porque van a haber desacuerdos. No todos tenemos el mismo carácter. No todos nos caen como pepita de oro. ¿Sí o no? Hay algunos que te van a apreciar, algunos que te van a mirar de reojo. Hay algunos que te ven como amenaza. O algunos serán indiferentes contigo. ¿Cómo vas a reaccionar? Y algunos se van a sacar los trapitos al sol y se arma la trifulca. Yo he oído de iglesias donde hermanos se han peleado, se han ido las manos. Y el apóstol Pablo está diciendo, ruego a Evodia y a Síntique que tengan un mismo sentir en el Señor. Necesitamos arreglar toda diferencia entre hermanos. Va a haber hermanos aquí con ciertas situaciones, sí las hay. Yo no les caigo bien a todos, yo lo sé. No voy a señalar a nadie, pero solamente les quiero decir, no les caigo bien a todos. ¿Por qué? Porque somos diferentes todos los unos de los otros. Pero el Señor quiere que podamos tener un mismo sentir en el Señor. A pesar de nuestras diferencias, podamos poder seguir adelante confiando en el Señor. Amén. Necesitamos eso, hermano. Estamos es una prueba. El apóstol Pablo dice, es preciso que haya entre vosotros disensiones. ¿Para qué? Para ser aprobado. Porque tu carácter va a fluir. ¿Y qué carácter estás demostrando? ¿El carácter de Cristo o tu carácter? Pero cuando fallamos y mostramos nuestro carácter, nuestro viejo hombre sale a relucir, reconocemos, Señor, te he fallado, perdón.
entonces es necesario, dice el apóstol Pablo, que haya esto. Y aún entre el propio grupo del Señor Jesucristo, Juan, los hijos del trueno, ¿no? Juan le dijo con su hermano: Señor, cuando venga tu reino, deja que yo me siente a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Y cuando supieron los demás, empezaron a tener pleito con ellos. Sí, hermanos. El Señor quiere que podamos. Él dice: el que quiera tener privilegios, sea siervo de todos. Y Él dice: a mí no me es dado decir quién se va a sentar a mi derecha y quién a mi izquierda, sino el Padre lo decide. No es que Dios provoque el mal, sino que usa los problemas para mostrar cómo está nuestra condición espiritual. ¿Sí? Amén. El Salmo, este es el propósito de Dios. Ahora, vayamos en el Salmo 133:1. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es interesante todo el Salmo, porque es importante que el Salmo 133 dice: él está hablando, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, ¿qué dice? Bendición y vida eterna. Mi amado hermanos, ¿por qué la razón de Pablo escribir a la iglesia de Filipos que tengan todo su mismo sentir? Es porque Dios quiere bendecir a la iglesia cuando hay armonía. Envía bendición y vida eterna. Pero el Señor mismo dice: un reino dividido entre sí no permanece. Una iglesia con pleitos y discordias entre los hermanos. Que yo soy mejor, que tú eres peor, que yo soy más espiritual, que tú eres menos espiritual. Eso no le agrada al Señor. Todos estamos en un nivel de crecimiento espiritual. Usted va a ver una familia. Unos son chiquitos como la familia de nuestra hermana Betty. Hay uno pequeño, hay otro más grande, hay otro más grande. Y todos tienen una diferente manera de pensar. En la vida espiritual todos también estamos en ese proceso de crecer y todos estamos en diferente nivel de crecimiento. Dios quiere que podamos aprender de eso. Amén. En Juan 17:23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En 1 Pedro 3:8 dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredaseis bendición. Así que el apóstol Pedro está diciendo que todos seamos de un mismo sentir. También el apóstol Pablo, hablando sobre la unidad, en 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. En su carta de Efesios 4:11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Les voy a dar un pasaje más. Hay muchos. Colosenses 3:13-14, soportándoos unos a otros, dice, y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Vestíos de amor,
que es el vínculo perfecto, soportándoos unos a otros y perdonándoos. Hermanos, aprendamos a soportarnos, ¿sí? Con nuestras deficiencias y errores podamos aprender a sobrellevar nuestra relación con los demás. Eso va a ser de bendición. Como decía en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Y esto es lo que el Señor quiere, que nosotros no hagamos nada por vanagloria o contienda. Lo voy a hacer para que este hermano lo vea hundido. No, hermano, no lo hagas. Hazlo, todas las cosas, hazlo como para que el Señor se agrade de lo que haces. Amén. Les animo en esto, hermanos, todos vamos a ser probados, así que nadie me diga, no, hermano, eso no va conmigo. Sí va contigo también, porque también Dios te está probando en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. ¿Cómo estás reaccionando? He visto familias donde el esposo está peleado con la esposa y hermano, días, semanas. No más. ¿Ustedes han visto eso? El esposo llega, ¿cómo estás? Hace como que no lo vio. Nomás mira a otro lado. Eso se está viendo, hermano. El Señor quiere que aprendamos a amarnos los unos a los otros como el Señor quiere que nos amemos, como Él nos ama, perdonando unos a otros. Dios quiere que perdones a tu esposa. Esposa, perdona a tu esposo. Hubo intercambio. No se salió bien la comida como tú querías, pero esposo, no la regañes tanto. Si no todo el tiempo uno es perfecto. Y podamos sobrellevarnos unos a los otros. En el versículo 3 y 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Entiende la palabra regocijar? Regocijarse en el Señor. Significa alegrar, causar gozo o placer, sentimiento intenso de alegría. Es el acto de que se manifiesta la alegría. Por ejemplo, saltar, danzar, gritar, reír. Ese es regocijarse. ¿Ustedes han visto cuando en el mundial que pasó hace poquito, cuando el equipo vamos a decir de México, pues, metió el gol? ¿Cómo estaban los mexicanos? Hermanos, saltaban, pero usted hubiera visto, saltaban, gritaban. Estaban regocijándose porque su equipo había metido el gol. El Señor dice que nosotros también, entre hermanos, nos regocijemos, que sea un gozo verle al hermano. Qué bueno, hermana Betty, nos da gusto de verla. Hermano Juan, hermano Daniel, que haya un regocijo, hermano, ¿verdad? Que no haya esa cara triste, amargado. No. Ya no quieren volver después. Es que me miraron mal allá. No, hermano, necesitamos regocijarnos. Regocijaos en el Señor siempre. Otras digo, regocijaos. Y el regocijarse no es, hermano, no es una opción. Es un mandato. Es una orden. Así que no está diciendo que, si tú quieres. No, es una orden. Es un imperativo. El regocijo es un estilo de vida. Regocijaos en el Señor siempre. En Habacuc 3:18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué bueno es el nuestro Señor. Nos regocijamos por la revelación que Él da. En el Salmo 119:14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda la riqueza. Nos regocijamos en la tribulación,
En Romanos 5, 3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Se ha gozado en la tribulación? A veces, en vez de gozarse, es pura queja. Porque a mí, Señor, si yo oro, si voy a la iglesia, ¿por qué me está pasando esto a mí? El Señor dice, hijo, no preguntes por qué, sino para qué, Señor, me está pasando esto. ¿Qué tengo que corregir en mi vida? ¿Qué tengo que cambiar? Ayúdame a ver. Yo no puedo verlo, Señor, pero por favor, abre mis ojos. El Señor te va a mostrar. En Santiago capítulo 1 y 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, van a venir situaciones adversas a nuestra vida, pero el Señor dice que todo eso Dios quiere que podamos aprender de esas pruebas. Amén. Que nos gocemos, aunque no es fácil gozarse. Pero el Señor quiere que nos gocemos, porque algo quiere cambiar en nosotros. Quizás sea la impaciencia, ¿no? Hacernos pacientes. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Gentileza significa buena disposición de la persona, cortesía, desenvoltura, amabilidad, afabilidad, educación, elegancia. En griego la palabra que Pablo utiliza es epiekes, que además significa bondad, cordialidad, clemencia y consideración. Eso es lo que dice gentileza, que la gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, que no te conozca como una persona indiferente, enojado. Cuando vas al banco y no te atienden rápido, ¿qué pasó conmigo? Mucho tiempo aquí. No, hermano, que seas gentil, que puedas saludar. Dios los bendiga a todos. Cuando terminen de ayudarte, muchas gracias por todo. Hermanos, sea gentil, que sean conocidas, dice tu gentileza, sea conocida por todos los hombres. Pero si le ayudas a alguien algo y te hace caras y ni gracias te da, hermano, te van a reconocer como que eres malagradecido. Pero si eres gentil, dice, la gentileza vuestra sea conocida de todos los hombres. Aquí en la iglesia también. Hermano, te da la oportunidad de llevarte quizás a desayunar. Sé gentil. Gracias, hermano. Gracias. Es bueno. Así que les animo, hermanos. No están regañados, ¿verdad? No tanto, dice. En tercer lugar, se requiere que en nuestras debilidades y pruebas podamos confiar en Él. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra afanado o afanada significa tener una preocupación profunda, ansiedad o la mente dividida por las cargas de la vida. Más que todo es un estado de inquietud y distracción que roba la paz. Yo no sé cuántos han estado tendiendo una corte. ¿Cuántos han tenido una corte del DMV? ¿Cómo se siente cuando va a ir a corte? Con una preocupación, pensando qué van a decir, qué me van a hacer, qué va a pasar, cuánto va a ser, qué me van a hacer si yo estaba corriendo a tanta velocidad. Ese juez, ¿qué me va a decir? Hermanos, ¿sí o no? Todos hemos pasado por eso, yo también. Pero hay algo que debemos aprender.
por nada estéis afanosos. ¿Qué dice? Si no sean conocidas delante de Dios en toda oración. Si ahí terminara, solamente sería orar. Pero dice en toda oración y ruego. ¿Han oído alguna vez el niño cuando quiere algún caramelo? Mamá, dame, please. Mamá, otra vez jala el vestido. Quiero ese caramelo, please. Y sigue rogando, please, please. Y al final la mamá dice, bueno, toma pues. El Señor quiere que podamos también, en cualquier situación que estés atravesando, puedas buscar su dirección, su ayuda. Yo, en mi experiencia, hermanos, yo estuve manejando una máquina. Yo les conté una máquina que valía $3 millones. Y esa máquina, apenas me dieron la instrucción, el entrenamiento me lo dieron en inglés. Y ustedes saben que yo no domino mucho inglés. Pero el Señor en su misericordia le pedí, porque el Señor dice, pedid y se os dará. El que tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Y yo le pedí al Señor que me ayudara. Y llegué a aprender esa máquina y estuve manejando esa máquina, pero llegó un día que no podía solucionar un problema que se presentó en la máquina. Le tuve que orar al Señor. Hermanos, y literalmente me fui a un lugar, le dije, Señor, yo no sé cuál es el problema. No sé qué es lo que debo hacer para solucionar eso. Y derramé mi corazón, le dije, tú eres el sabio de sabios. Y tú nos vas a ayudar. ¿Y sabe una cosa? El Señor me dio la respuesta. Y sí, lo pude arreglar. Él te responde. Me acuerdo que una vez estando de pastor allá en Venezuela, en la iglesia, siempre los hermanos de una iglesia en la denominación bautista siempre enviaban misioneros o ¿cómo se dice? Gente que iba a evangelizar apoyando a la iglesia. Y nos llegó un grupo creo de Tennessee, allá a la iglesia donde estaba pastoreando. Y yo tenía mi carrito, era un Malibu, y ese era el carrito que llevaba para llevar a los hermanos. Pero tenía un pequeño problema, que empezó a botar aceite de la transmisión. Hermanos, era tanto que botaba, yo tenía que tener 2 cajas de aceite de transmisión en el carro, y cada vez que me paraba, chequeaba, le falta, echarle. Y bueno, y todas las noches cuando llegaba a parquear el carro, le ponía una bandeja abajo, para que todo eso que caía durante toda la noche, lo agarré y lo volví a echar. Así que eso lo estaba haciendo. Y entonces, una de esas noches dije, Señor, doblé mis rodillas y le dije, Señor, me da pena con los hermanos aquí. Mira, todos los días tengo que estar echándole, donde que me pare, tengo que estar midiendo y echándole así. Señor, tú eres el mecánico por excelencia. Señor, por favor, ayúdame. Yo no tengo el dinero para poder arreglar mi carro, ni tampoco tengo el tiempo para hacerlo, porque ya están conmigo los hermanos, tengo que llevarlos. Entonces, hermanos, esa noche oré y le dije, Señor, te ruego, ten misericordia. Y metí la bandeja abajo. Al día siguiente, cuando me paro en la mañana, voy y reviso la bandeja. Vacío, hermano. Y dije, ay, caramba, no hay ni aceite en este carro. Voy y mido, está todo lleno. No se botó nada. Entonces, le dije, Señor, gracias. Y empecé a manejar todo el día. Volví a chequear el aceite donde me paraba, todo estaba lleno, no hacía falta nada. Y en la noche, al día siguiente, también le volví a meter la bandeja. Y cuando fui a chequear al día siguiente,
todo vacío, no había caído ni una gota, hermano. Yo le dije, Señor, tú eres maravilloso, me respondiste en esto. Tú eres el mejor mecánico. Y de veras, hermano, yo no mandé a reparar mi transmisión porque el Señor me lo trancó el aceite, que de dónde botaba, no lo sé. Honestamente, esa fue mi experiencia. El Señor dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. ¿Qué dice? Con acción de gracias. Debemos ser agradecidos. Cada vez que el Señor nos da una experiencia, hermanos, sea agradecido. El Señor reclamó de los 10 leprosos que Él sanó, uno solo llegó dando gracias. ¿Y sabe qué dice ese uno? Le dice, tu fe te ha salvado. ¿Qué pasó con los otros 9? No fueron salvos. Fueron sanados, pero no fueron salvos. Pero al único que regresó dando gracias, el Señor dijo, tu fe te ha sanado. Bueno, el Señor dice cuando Él proveyó, ¿se acuerdan de la alimentación de las 5,000 personas? En Mateo 8:6, Él dice, levantando los ojos al cielo, deo gracias. Hermanos, Dios quiere que siempre demos gracias a Dios. A veces los miércoles dice, ¿alguien quiere dar gracias a Dios? Y todo el mundo se mira y mira. Hermano, debe ser la oportunidad de decir, hermano, yo le quiero dar gracias porque hoy pude ir al baño, Señor, estoy bien. Hay hermanos que cuando no van al baño se mueren, hermano. ¿De veras? ¿O no? Hay alguno que tiene un mes que no ha ido al baño. ¿Verdad que no hay? Dios nos ha dado un cuerpo y un organismo tan bien estructurado que sí, hermanos, trabaja. Pero somos agradecidos porque tiene sus 2 pies que le sirven de apoyo y camina. Necesitamos ser agradecidos. Gracias, Señor, porque mi cuerpo todavía está trabajando y está trabajando bien. Gracias, Señor. Seamos agradecidos, hermano. El Señor dice que por nada estemos afanados, sino que podamos confiar en Él y esperar en Él con toda oración y ruego. ¿No te ha respondido? Síguele rogando. Estás orando por tu familiar X o Z. Señor, ten tus manos. Señor, gracias porque tú vas a hacer la obra. Gracias, Señor. Dele gracias, como que ya el Señor ha respondido. Sigue obrando en mi familia, en mi hermano, en mi vecino, en mi pariente. No sé por quién estás orando, pero sería bueno que sea agradecido al Señor. Quiero concluir diciendo, hermanos, afirmando nuestras vidas al Señor Jesucristo se requiere estabilidad espiritual, permaneciendo firmes en el Señor, no dependiendo del fracaso o éxito que tuvimos en nuestra caminata, sino puesto los ojos en el Señor. Él es tu ayuda, tu fortaleza. Él requiere que seamos de un mismo sentir, unidos. Y el Señor está hablándonos que podamos cambiar si hay alguna diferencia, como Evodia y Sintique, que sean de un mismo sentir. Dios le quiere bendecirnos y donde hay unidad hay bendición y vida eterna. Amén. Por último, se requiere que en nuestras debilidades y pruebas podamos confiar en Él. En toda oración y ruego con acción de gracias y hallaremos la paz de Dios que guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Les quiero animar, hermanos.
Yo no sé cuántos de nosotros aquí está pasando por alguna circunstancia difícil, alguna prueba, quizás alguna, ¿cómo se llama? Tensión en la casa. Algún problema familiar. Alguna situación difícil en el trabajo o alguna situación difícil de inmigración. Hay mucha gente que está muy atemorizada por inmigración. ¿Qué tal si podemos, como dice la palabra, que podamos echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros? ¿Sí? ¿Hay algo más que te está trayendo alguna preocupación fuerte? El trabajo, las finanzas, la familia, algún enfermo. ¿Qué es lo que te preocupa? Pongámonos en pie y podamos cantemos esa alabanza, hermano, nos ayuda. Caminar, Señor, más cerca de ti. Es el deseo de mi corazón. Conocerte más y deleitar tu corazón. Quiero ser puro y ser como tú. El tiempo